Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Battaglia. Como les prometí, vamos a hablar del petróleo, gas y las acciones relacionadas que nos pueden ayudar a sacar mucho rendimiento de este mercado en los próximos días, meses y años. Vamos a hacer un análisis fundamental completo de la situación que está afectando la producción, la demanda y los costos relacionados a la energía. Ya en varios de mis videos he explicado bastante a profundidad cómo una segunda ola de inflación viene relacionada a este tipo de crisis. Esto viene y está muy conectado con la emisión en déficit de la deuda americana. Eso lo hemos cubierto también. Y vamos a hablar, por supuesto, en el aspecto técnico el día de hoy de cómo podríamos beneficiarnos posiblemente de ciertas operaciones. Recuerden que esto todo desde un punto de vista educativo. Yo no te puedo hacer recomendaciones de inversión. Simplemente vamos a analizar esto con una óptica para aprender, ¿ok? Y recuerda que siempre puedes operar con precaución, es muy importante, siempre usando nuestras reglas de gestión de capital. Nunca apostemos o invirtamos más de lo que nos podemos permitir perder. Eso es muy importante. También lo vamos a explicar cómo hacer estos trades, cómo buscar los tickets en QuantFury. ¿Por qué en QuantFury? Porque sencillamente es la mejor opción. No veo ninguna otra para operar esto sin pagar tarifas y comisión y haciéndolo en tiempo real. Y lo puedes fondear muy rápido en pesos, dólares, euros y cripto. ¿Ok? Tienes esa ventaja. Puedes hacer K1C porque esto es una aplicación, es un broker. Por lo tanto, tienes que hacer tu K1C. Y además, eso es muy rápido y tienes el mejor soporte en español. Además, recuerden que está la promoción del código de regalo que dejaron en la descripción de este video retroactivo para aquellos que usaron la aplicación y nunca recibieron una recompensa o no utilizaron el código en su momento. Pueden ir en este momento y reclamar esa recompensa. Te van a dar fracciones de Bitcoin o de Ethereum o de acciones y eso va directo a tu billetera. Así que aprovéchalo, no pierdas tiempo. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con nuestro análisis fundamental del día de hoy. Muy bien, empecemos con lo que nos dicen los grandes bancos, JP Morgan y otros, ¿ok? También hay que tomar esto con pinzas, lo que los grandes bancos digan, pero sin embargo, de esto que vamos a tomar con pinzas, hay que hacer razonamientos y hay que llevar a las conclusiones que vamos a llegar en este video para sustentar nuestro análisis especulativo de inversión, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una razón o varias fundamentales para pensar que la energía va a continuar subiendo en términos de dólares. ¿Ok? Esta recesión, esta inflación o cosa extraña que estamos viviendo en estos tiempos no es como cualquier otra crisis. ¿Ok? Viene con un componente muy fuerte del lado de la inflación. ¿Ok? Esta situación de la que vamos a explicar el día de hoy va a traer alta inflación en el futuro. Si te quieres de alguna manera proteger, porque ni digamos beneficiarnos, porque para eso tenemos Bitcoin, por ejemplo, que nos podrá dar la mejor rentabilidad. Si no te quieres dar mala vida, simplemente compras Bitcoin, lo guardas y esperas, porque es uno de los que va a reaccionar mejor cuando la Fed tenga que entrar a este mercado. Y bueno, en otros videos, no en este, hablaremos de esas cosas, pero realmente si queremos buscar también oportunidades alternativas, pienso yo, para maximizar nuestros chances, ¿ok?, de ser más rentables, de diversificar riesgos también, podemos ir viendo lo que está pasando con energía. Y además es importante que nos informemos sobre esto. Hay mucha gente ahorita con el avestruz, con la cabeza en la arena y el trasero expuesto, así que no seas un avestruz, ¿ok? Entonces, bueno, digamos que un gigante de esquisto de producción de petróleo llega al acuerdo con JP Morgan de que el petróleo se dirige a los 150. Yo tengo un target que es de 160 a 200. Pero vamos a ver, eso es algo muy mío. Okay, bueno, pero ya esto se acerca a lo que yo he venido explicando en los últimos meses, $150. Puede ser más, puede ser menos, supongamos que llega de nuevo a 130, 120, ok, maravilloso. No llegó a 160, pero bueno, igual pueden ser oportunidades desde el punto en el que estamos ahorita, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando y por qué? Una de las cosas que yo mencioné, primero tiene que ver con la administración Biden vendiendo los 240 millones de barriles y ese es uno de los fundamentales más importantes. Estados Unidos tiene un déficit importante en petróleo ahorita, y eso ya lo hemos cubierto. Y esto, por supuesto, cuando intenten llenarlo de nuevo, va a traer precios más altos, porque es la especulación normal del mercado, ¿no? Entonces, y está el otro tema de la Fed. ¿Ok? La Fed subió tipos y se vendió las reservas de petróleo. Estos tipos de interés altos
no han frenado la inflación. Están creando más deuda a través del déficit que vamos a ir explicando que tiene que crear el gobierno de Estados Unidos. Esto lo he explicado a saciedad en mis videos fundamentales para quienes lo han visto. Pero bueno, es interesante que JP Morgan tenga esta visión. Ahora, ¿por qué el petróleo a largo plazo es una inversión muy interesante? Fíjense, y los que entienden Bitcoin lo sabrán. Primero que nada, en esta línea, según esta proyección, tenemos una demanda de petróleo en crecimiento, ¿ok? Hasta el 2030. No que la demanda de petróleo va a caer porque van a llegar las energías verdes, va a llegar todo esto. No. El petróleo se va a seguir necesitando. Y como es la energía base del mundo, es más importante que el dólar, es más importante que la deuda, porque sin petróleo nada funciona, ¿ok? Nuestro estilo de vida volvería a las cavernas de un día para otro y da igual los papelitos colores que tengas en la cuenta de banco. Entonces, la demanda es sostenida y en crecimiento. Primer factor. Segundo, ¿cuál va a ser la oferta? El suministro de petróleo y el suministro total. Bueno, en rojo tenemos el suministro total, en caída libre. Es más, se va a empezar a acelerar muy fuertemente después de 2025, como vemos acá, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Entonces, que es como el Bitcoin cuando tiene un halving. ¿Qué pasa si tú reduces la oferta, pero la demanda aumenta? Los precios van para arriba. Por lo tanto, no me sorprendería que el petróleo, ya para sobre 2025, 2026, ya no veamos estos retrocesos en el petróleo, sino que el petróleo se estabilice muy bien sobre $100. Esto va a tener implicaciones grandísimas para la gasolina, el diésel, y vean que Rusia ha decidido eliminar la exportación de diésel y combustible. Solo 4 países amigos que son fronterizos, los demás en el resto del mundo no van a obtener diésel. Entonces, esa situación va a estabilizar los precios de la energía muy por encima de $100 y va a tener implicaciones no solo en gasolina y diésel, sino también en agricultura, los alimentos, ¿ok? Y todo lo que son las industrias petroquímicas. Y recuerden que el petróleo son más de 2.000 derivados que necesitamos para todo tipo de cosas del mundo moderno. Entonces, esta situación del suministro total de petróleo decayendo es muy importante, señores, ¿ok? Al igual que el resto del suministro, es decir, todo el suministro que, por lo menos en gris, que era el petróleo que sacaba Estados Unidos, también va para abajo. Todas las métricas de la OPEC acá en negro va para abajo, pero la demanda va para arriba. También Arabia Saudí y Rusia ya han llegado a una producción, a un recorte de producción de 4 millones de barriles por día. Esto es gravísimo. ¿Ok? No quieren dejar caer al petróleo. Y se estima, yo creo que la estimación es muy conservadora, que habrá un déficit de 7 millones diarios en el mercado para estas fechas. ¿Ok? Así que esto es un fundamental de muy largo plazo, pero que ni tan largo, es que está cerca. En los próximos 3 años, por ejemplo, vamos a tener posiblemente estos déficits de 7 millones de barriles al día y eso es una barbaridad. ¿Ok? Entonces, y aquí no van a venir con el cuentico de que va a entrar una recesión, no sé qué. Tendríamos que volver a los encierros de marzo como para tener algo significativo que pudiera tal vez hacer mella en el petróleo, ¿ok? Tal vez, porque ni siquiera en ese momento la demanda cayó más de un 8% a nivel mundial. Se necesitaba porque es que el petróleo no solamente es para que enciendas el coche, todo se genera con petróleo, ¿ok? Y los alimentos es una parte de ello muy importante. Por eso es que la inflación alimenticia va a ser una cuestión grave en los próximos años. Otro factor que se va a sumar a esto en términos de dólares es que fíjense lo que ha salido diciendo el tercer productor de petróleo de Rusia que ha decidido abandonar el dólar. Gazprom anunció que ya no aceptará dólares estadounidenses como pago. Es el primer productor de petróleo que eliminará por completo el dólar estadounidense en 2023 y en su lugar comercializará en monedas locales. ¿Ok? Cuidado con esto. Recientemente otros miembros del BRICS, como India y los Emiratos Árabes, han fijado el precio del petróleo en rupias en lugar de dólares estadounidenses. Así que esto también es algo que está entrando en juego. Aquí tenemos un gráfico, por supuesto, de cómo van las reservas estratégicas, las SPR, que están a niveles del año 80, más o menos, entre el 82 y el 83. Por aquí vamos, ¿ok? Esto ha sido dramático. Ahora, también hay un loop, vamos a decir, entre tipos de interés y petróleo. ¿Cuál es el loop? Mientras las tasas estén más altas por más tiempo, más perjudicas tú al sector más sensitivo a tipos de interés en Estados Unidos. ¿Cuál es? La producción de petróleo. El shale. El sector Shell de Estados Unidos es muy sensitivo a las tasas altas. Entonces, por lo tanto, mientras más tasas altas,
menos producción de petróleo porque afectas a las compañías que exportan, es decir, afectas al crédito que necesitan esas empresas para exportar o explotar petróleo. Por lo tanto, la demanda, o sea, la oferta disminuye y el precio aumenta. Entonces, tasas más altas, petróleo más alto, inflación más alta, tasas más altas. Y vean, y tasas más altas, déficit más alto, menos valor del dólar y más extranjeros venden US Treasuries, o sea, letras y bonos. Y eso aumenta la presión para vender más y seguir cubriendo el déficit y los tipos de interés crecientes. Por lo que pueden ver, es un círculo virtuoso, el cual demolería básicamente lo que ya ha roto Powell y que entrará en juego en los próximos meses cuando se afirme, vamos a decir en medios, es que rompió el mercado del tesoro, rompió la industria petrolera y rompió la banca, que ya empezó en marzo de 2023. Esa ha sido la primera. La segunda que ha roto es el Departamento del Tesoro, que está emitiendo en déficit. Y lo tercero llegará ahorita en octubre, cuando finalmente salga data de que hable de que la producción en Estados Unidos de petróleo va en negativo por las subidas de tipos de interés. O sea, ha roto 3 mercados en uno. Y además es muy interesante porque Estados Unidos está en tiempos de guerra. ¿Por qué? Porque tiene una guerra proxy en Ucrania y Rusia y está subiendo tipos de interés. Pues en todas las guerras alguien debería de recordarle a Powell que los tipos de interés se bajaron y se maximizó la producción de petróleo para poder enfrentarte a tus enemigos. Entonces no sé si realmente es que son tan idiotas o están haciendo esto a propósito. Y ambas respuestas, mis amigos, ambas respuestas son malas. Ambas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Estar en letras y treasuries es lo peor que puede haber, como recomendó por ahí uno, que ya ustedes saben. Y obviamente estar en los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos usan todos estos treasuries como colateral, usan toda la deuda del gobierno de Estados Unidos como colateral. Entonces, el sistema financiero del mundo es muy vulnerable en este momento a la volatilidad de los bonos. Por eso fue que empezó la crisis bancaria de marzo. Entonces, señores, estamos en manos de psicópatas payasos que no saben lo que están haciendo en el mejor de los casos, y lo peor sería que sí lo supieran. Entonces, como ya les digo, escojan ustedes cuál creen que es. Me gustaría saber también en los comentarios qué crees, ¿no? Entonces, esto es un círculo virtuoso para hacer subir al petróleo en este entorno en el que estamos. ¿Ok? Muy importante esto que estamos discutiendo acá. Tenemos, obviamente, el déficit, que es el otro factor que ha aumentado los tipos de interés, ha aumentado el precio del petróleo y el déficit americano. Fíjense que hasta hace poco, más o menos, ¿qué fue? Hace un par de semanas atrás, el 15 de septiembre, la deuda americana entre el 14 y el 15 pasa a los 33 trillones de dólares y ya al 26 estamos en 33 trillones 146, hace 2 días atrás, y esto ya debe estar más arriba. Por lo tanto, este déficit es insostenible y es lo que nos está mostrando esta gráfica de Deficit Tracker. Actualmente en el año 2023 vamos en modo full déficit respecto al año 2022, que está en azul. Fíjense que es exponencialmente 928, en 2022 360, en mayo 1161, en mayo del 22 426, y a la vez que esto va proyectándose de esta manera, el ingreso fiscal va cayendo, porque irónicamente también estos déficits los financia el sector privado con impuestos, y como los impuestos están cayendo, entonces Powell también ha roto eso. Entonces ha roto la recaudación fiscal, ha roto la industria petrolera, ha roto la banca y ha roto el Departamento del Tesoro, ha roto 4 cosas. Ha roto 4 cosas y todo se está sosteniendo por este gasto. Dios quiera y no lo eliminen. Ahora, también está el apartado psicópata de todo, que es que ahora el gobierno de Estados Unidos amenaza con cerrar el 1 de octubre porque no hay un acuerdo presupuestario. Entonces, igual que con el techo de la deuda, esto es puro circo, pero ¿quién puede tener ahora deuda americana sabiendo que el gobierno, en cada crisis que se presente, los dos partidos van a hacer esta charada de pelearse y posiblemente llegarte al límite del incumplimiento de alguna forma, o tal vez quieren hacer alguna forma de incumplimiento? Si eso ocurre, ¿qué va a pasar? El sistema financiero se va a congelar, estas commodities van a subir a precios porque en dólares nadie te lo va a aceptar, como ya está haciendo Gazprom, ¿ok? Es una moneda inestable y altamente censurable que, por ejemplo, a Rusia le ha costado mucho dinero por las reservas que les han confiscado, y a otros países productores de petróleo les han quitado el dinero, hasta incluso la Marina de Estados Unidos ha asaltado buques y se ha robado buques de petróleo, ¿ok? Literal, quedarán como piratas en el mar para conseguir la energía, porque eso es lo que parece a lo que se dirigen. Entonces, el mundo está buscando reservas o formas de transaccionar alternativas. Bitcoin es el único competidor creíble, porque todos los demás países que he mencionado, Rusia, Irán, la India, China, no vas a creer en sus monedas. Entonces, claramente, los únicos competidores que hay en la arena actual para sustituir al dólar son el oro y el Bitcoin, ¿ok? Y ya sabemos los problemas del oro.
Entonces yo no sé en qué civilización, en qué mundo pretende ir hacia atrás buscando el oro para resolver problemas del futuro. No tiene sentido. Entonces la única opción lógica es Bitcoin. Pero en todo este entorno y todo este desastre, igual el petróleo nos da la opción de entrar en este mercado y aprovechar. ¿Ok? Luego, bueno, veremos también el presupuesto de Estados Unidos como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿Y qué quiere decir esta gráfica? Que cada vez más el gobierno requiere una mayor cantidad de Producto Interno Bruto para mantener el balance del presupuesto. Y como pueden ver, no ha habido ganancias desde el año 2000. O sea que tenemos 23 años donde todo se está financiando en déficit, porque la última oportunidad que tuvo Estados Unidos fue en el año 2000. En los 50 y antes de los 60, es decir, desde que eliminaron el patrón oro en los 70, Estados Unidos ha estado totalmente quebrado y esta gráfica va a peor. Entonces, y esto hacia el año 2030, pues claramente no se va a detener. Y estos son para mí muy moderados los pronósticos, ¿ok? Luego también tenemos que obviamente el petróleo en este punto está algo sobrecomprado, pero ya vamos a hacer esto, vamos a revisar bien esto en análisis técnico. Por favor, quédate en la segunda parte del video para que entiendas dónde pueden estar dichas oportunidades. Ok, empezamos con el análisis técnico. Tenemos acá lo que es el contrato de petróleo para noviembre del 23 de este año, de 2023. Recuerden que el contrato tienen que ver muy bien las fechas de vencimiento, ¿ok? Para que no quedes atrapado en algún trade. Muy, muy importante esto, pero bueno, básicamente este sería el contrato que está vigente ahorita para operar. Lo podemos ver, bueno, en diferentes escalas de tiempo, pero lo mejor es que analicemos esto en grande, ¿ok? Tengamos la mejor resolución. ¿Qué está haciendo el petróleo en gráfica mensual para entender su tendencia y qué tenemos que estar viendo? Fíjense que primero nos ha hecho aquí un máximo, que fue 2022. Muy bien, llegamos a $123. El máximo que propone JP Morgan está en 150. Yo digo que 160. Entonces, esto es una área de precio que es un target. No es un target específico. Nunca podemos ver los precios en el mercado como algo específico. Son áreas. Puede ser 140, 30, 20, 160. Esa es la zona. ¿Okay? De alguna manera, esto es una zona para tomar ganancias y esperar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos ese pico en 2022 y tenemos dos suelos. Uno que se ha hecho en mayo del 23 y otro que se hizo en noviembre del 21. Es una estructura bastante grande y nos ha formado un doble suelo. Y a la vez ese doble suelo también ha interactuado con la media de 200 periodos en gráfico mensual. ¿Okay? Es una zona donde el precio buscó liquidez. Ahora, si nosotros entendemos análisis técnico, las figuras de doble suelo son de reversión. Es decir, tenemos un prolongado movimiento a la baja o pueden ser de continuación. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un movimiento a la baja y se hace el doble suelo, sabríamos que el precio va a reventar hacia el otro lado. Es un ciclo. Esta es la reversión. Pero cuando es continuación, es cuando actúa de la manera en que está haciendo, porque desde 2020 el petróleo no ha parado de subir. ¿Ok? Desde 2020 el petróleo no ha parado de subir. Entonces, mis amigos, si esto es un doble suelo, pues lo normal es que el precio intente testear el cuello. Es decir, va a ir a máximos como mínimo. Si rompe el cuello, entonces ya ni hablar de lo que podría pasar. No quiero hacer ni esa proyección acá. Nos vamos a sustentar en que el petróleo puede marcar un nuevo máximo en 150, 160 dólares. Recuerden que en otras oportunidades, históricamente, como les decía, aquí, en este suelo, y acá, en 2009, el precio del petróleo hizo suelo para luego tener rallies muy agresivos. Acá también en 2001, ¿ok? Siguiendo más o menos los timings de las grandes crisis mundiales y bueno, obviamente la crisis de la pandemia que mandó el precio a negativo. Pues eso fue un problema específico de ese momento, ¿ok? Pero bueno, todo lo que se sumerge en la media de 200 de alguna manera vuelve con venganza al futuro. Entonces, esta es una de las oportunidades que podríamos tener. A muy corto plazo, si vamos viendo la evolución del precio, ya les digo que acá técnicamente tenemos un Golden Cross en gráfico diario y ya ha surtido bastante efecto. De momento, ¿qué haría yo? Esperar algún pullback, algún retroceso significativo, ¿ok? Hacia alguna de las medias, puede ser de repente la de 200 periodos, si tenemos esa suerte, que el barril caiga hasta acá, aunque se ve difícil, pero puede ser porque es muy volátil, y que luego tomemos posición en largo. Claro, este no es el video para decirte, este es el punto de aquí a acá, solamente hicimos el análisis mensual porque todavía, como decía el artículo, me parece que el petróleo está muy sobrecomprado. Fíjense que está pues sobre nivel 70 en RSI en diario. Entonces yo creo que es
para zonas correctivas ahorita y no para ponerse en largo. Si quisieras especular y ponerte corto es otra historia, pero lo veo muy arriesgado ponerse en corto en este mercado, entendiendo este fundamental. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del gas. ¿Ok? Acá tenemos el gas natural, contrato también que vence en 22 días. Ahorita el gas está cotizando a 2.9. El gas me gusta más técnicamente que el petróleo. Porque si lo vemos en gráfica semanal, vean cómo el gas se vendió agresivamente desde agosto del 22 a la actualidad y nos viene haciendo, vamos a ver, primero que nada el RSI nos llega por debajo de 30 y empieza a ser como una especie de acumulación ascendente. Yo creo que el gas tiene un largo camino que recorrer, también si lo medimos en términos Fibonacci. Vean, el primer target para el precio del gas podría ser 3,8, casi 4 dólares. Y un target más agresivo, hablamos de 5 dólares. Ok, esto podría ser muy pronto. Esto estamos hablando, bueno, de un trade con una posibilidad de subida de 66%. Entonces yo personalmente voy a estar más pendiente del gas que del petróleo porque ha sido castigado severamente y no se ha recuperado. Y también viene ahora el invierno en el hemisferio norte. Entonces yo creo que este RSI en semanal es bueno porque nos da espacio de crecimiento y por supuesto la estructura que si la vamos a ver en 4 horas para tenerla un poco más, vamos a hacer una radiografía más profunda, yo diría que claramente mínimos en ascenso como estamos viendo acá y una estructura con oferta muy, fíjense, muy rígida, es decir, tenemos un nivel de oferta, el mismo nivel de oferta, pero tenemos una demanda creciente. Es lo que está pasando en el precio del gas y es lo que nos dice un triángulo de tipo ascendente. Entonces, ¿cuál es la técnica acá? Pues muy fácil, esperar la ruptura sobre los 3 dólares y luego buscar estos targets que ya les dije, hasta 5 dólares máximo. De hecho, hasta la figura del triángulo, ¿ok? Nosotros si la tomamos, esto es análisis técnico básico, saben que más o menos, fíjense que el target que admite la figura sin haberlo visto previamente, más o menos lleva 4.7, 4.8, que está justo por debajo del 38% FIBO. Entonces, en vez de llegar al nivel psicológico que es 5, llegamos a, ponte, 4.7, 4.6 como target. Es un target muy bueno porque se puede ir en vertical muy rápido. A ver, me salió mal. Vamos a hacerlo de nuevo. Se puede ir de acá a acá y obtener un 57%. Con un posible riesgo si tomamos un stop por debajo de 23. Eso es una relación 2 a 1. Estoy arriesgando 1 para ganar 2 y eso es muy bueno para la cuenta de trading. La cuestión está en saber jugar con el contrato y poder aprovechar este rally. Si no, hay una opción que también es muy buena y es ir y operar con las empresas que extraen estos recursos, ¿no? Entonces, la primera que vamos a hablar y la que más me gusta ahorita es Chevron. Y de hecho, Chevron lo podemos conseguir con el ticker CBX. ¿Ok? Con Chevron no tenemos limitación de tiempo para operar esto. Ahora, ¿qué ha hecho el precio de Chevron? Pues bueno, esencialmente ha salido de un área de consolidación ascendente. Está a punto de tener un Golden Cross entre su media de 50 y la de 200. Y todos esos factores van muy correlacionados a los precios del petróleo. Es decir, estas empresas van a ingresar mucho más dinero en caja, ¿ok? Van a pagar sus dividendos, los accionistas van a estar felices porque están facturando mucha plata con el tema de la producción de petróleo. Entonces, yo veo que las acciones de Chevron, muy fácilmente, podemos ir proyectándolas, ya han subido casi un 61%. Yo creo que estas acciones van a seguir con la tendencia del petróleo, ¿ok? Y si el petróleo llega a marcar 150 de nuevo, el precio de las acciones de Chevron van a ir extremadamente correlacionadas. El timing de entrada está complicado. Yo esperaría algún pullback porque apenas acaba de romper esta zona de resistencia. Esperaría algún retroceso. Pero ya sabes que todo movimiento que se haga, vamos a poner sobre la zona que acaba de marcar el máximo de 171, es la confirmación de entrada para irnos en largo. ¿Ok? Ya aquí dependerá de qué target puede ser. Puede ser 180 a 190 hacia la zona de máximos. Pero si el petróleo va a máximos, Chevron vaya a máximo. Yo vendería todo antes de los 200 dólares por ser el target más especulativo. Y fíjense que las acciones están a 170, o sea, no está tan lejos realmente. Pero esto es un trade de largo plazo. ¿Ok? Esto es un swing trade de largo plazo a esta zona. ¿Ok? Y tiene un buen porcentaje de revalorización si lo analizamos. Básicamente estamos hablando de un 16%, nada mal. Con un riesgo moderado se puede gestionar
muy, muy, muy bien. Y yo creo que ese es el target. Y esta es mi acción favorita ahorita de todas. ¿Por qué? Porque todavía no está en máximos. ¿Ok? Y apenas está saliendo de un patrón claramente establecido. No está extremadamente sobrecomprada. Como el gas, perdón, como el petróleo, por ejemplo. Y tiene mucha oportunidad, creo yo, de crecer. ¿Ok? Seguimos. Las acciones de Conoco sí que están muy relacionadas con el gas. Van bastante relacionadas con el gas y el petróleo, pero esencialmente lo vas a buscar acá en QuantFury como ConocoPhillips. Y vean que ya está mucho más alto que el precio de CBX. ¿Ok? Entonces yo estoy esperando acá que a ver si rompe esta zona de resistencia. ¿Ok? Que es la clave. Como ya les digo, si el petróleo va a máximos, esto también. Y ver si nos termina el patrón en U, que podríamos medirlo desde una escala razonable. Y este análisis nos lleva más o menos a 169, 170 dólares por acción. Esta sería la proyección técnica. Solo y cuando rompa por encima de los 126 dólares con un cierre bueno en esa zona para nosotros no quedarnos, vamos a decir, con una ruptura falsa. ¿Ok? Entonces, recuerden que todas estas acciones, si yo les pongo, por ejemplo, si hacemos una comparación y buscamos, vamos a ver si lo tengo aquí, si no lo tengo, lo busco. Buscamos los futuros del petróleo y hacemos una escala. Verán, mis amigos, que cuando el petróleo cae, estas acciones entran en bear market. Y cuando el petróleo sube, las acciones suben. Entonces, si el petróleo va a nuevos máximos, mis amigos, entonces estas acciones van a subir también. No recomiendo comprarlas todas al mismo tiempo. Es decir, si vas a tener CBX, Conoco o Exxon, que es la que vamos a ver ahorita, no compres las tres. Porque las tres van a ser bien. Yo creo que es sobreexponerse demasiado. ¿Ok? Entonces tienes que escoger una que pienso yo que puede ir muy bien. Y del gas y el petróleo, pues yo creo que el gas está en mejor situación técnica. ¿Ok? Entonces sí, la proyección se ve bastante buena. Esto es solo para que ustedes tengan esto en su radar. ¿Ok? Ya cuando hayan entradas más específicas podemos ir a ver, estudiando esto en próximos videos, porque ahorita no es el momento de entrar, pero yo te estoy dando la información en avance, te estoy dando mucho tiempo para que lo tengas en tu radar, te dé tiempo de entender la aplicación de QuantFury y así puedas ir, por supuesto, si piensas hacer algo, como ya te dije, recuerda gestionar bien el riesgo, no pierdas más de 5% por operación, todas estas cosas que son básicas, ¿ok? Luego seguimos finalmente con ExxonMobil, que también es la más potente, vamos a decir, a nivel de estructura y de solidez, y apenas está saliendo de esta zona, ¿ok? Exxon tiene esa cuestión de que es una acción muy vertical y siempre que rompe máximos de esta manera, hace como un patrón en B y marca un nuevo máximo, ¿ok? Entonces Exxon tiene el potencial básicamente de crecer una barbaridad, fíjense, a montos como 300 dólares por acción. Yo vendería mucho antes, en 250, 270. ¿Puede ocurrir esto? Perfectamente si el petróleo llega a los niveles que estamos hablando. ¿Por qué? Porque estas empresas van a mejorar muchísimo su flujo de caja y sus ingresos. Entonces, ese sería el portafolio que tendríamos, ¿ok? Las opciones para tener, o las acciones para no preocuparnos por el vencimiento en los contratos, o ir buscando oportunidades quirúrgicas tanto en gas y petróleo. Yo en gas esperaría la ruptura, como dije, del triángulo ascendente y tratar de operar eso hasta los 5 dólares. Me parece que es un buen trade. Y ahora que va a entrar el frío a final de año, pues obviamente debería haber un aumento en la demanda de gas. Y va a haber, por toda métrica y por toda data que hemos venido viendo, menos oferta, por las razones geopolíticas que hemos citado. Entonces, muy interesante el mercado de la energía. Me gustaría saber qué piensas, si esta clase de video te gusta, donde nos aislamos un poco de las criptomonedas, de Bitcoin, y buscamos oportunidades en otros mercados. Y si estos videos tienen audiencia, me gusta y la gente se suscribe, yo lo sigo haciendo y dándoles información, porque al final del día también tiene que ser un ganar-ganar, ¿no? La audiencia gana, también el creador de contenido gana. Así que bueno, amigos, espero sus comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.